¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos hoy miércoles. Estamos en el ombligo de la semana y el Señor nos lleva de la mano. Él es el que nos conduce. Queremos caminar cerquita de Él, seguirle los pasos. Y para eso, la palabra de Dios es la garantía de nuestro seguimiento y de nuestra fidelidad. La escucha y la puesta en práctica de la palabra. Por eso invocamos siempre al Espíritu, al de Jesús. Invocamos también la intercesión de la Virgen, que nos asista, que nos acompañe en este aprendizaje del arte de la escucha, el arte de escuchar a su Hijo, el arte de confiar en Él, y escuchándolo a Él, aprender a escuchar también la vida, aprender a escuchar a nuestros hermanos. Por eso comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El texto de hoy es la continuación. Estamos leyendo el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Y el capítulo 5 hasta el capítulo 7 constituyen el discurso del reino, el discurso inaugural de Jesús, la propuesta del proyecto del Padre. Y ahora, los versículos que nos propone el Evangelio de hoy son cortos, pero también son densos y muy actuales, como siempre. Escuchemos el texto. Dijo Jesús a sus discípulos: no piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras duren el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una iota, ni una tilde de la ley hasta que todo esto suceda. Por tanto, el que no dé importancia a uno de estos mandamientos más pequeños, y así lo enseña a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Hoy Jesús pone delante de nosotros el sentido de la ley, el valor del Antiguo Testamento para nosotros. Muchos creían que con la llegada de Jesús, cuando se estaba viviendo el Nuevo Testamento en sus orígenes, las comunidades primitivas cristianas, algunos pensaban que con la llegada de Jesús, el Antiguo Testamento quedaba obsoleto, ya no servía para los cristianos. Otros, el otro extremo, decían que para seguir a Jesús había que seguir al pie de la letra la ley. El Antiguo Testamento seguía teniendo vigencia y por tanto todas las tradiciones surgidas de la ley. Y había que someterse a las tradiciones judías. Los dos extremos. San Mateo recuerda las palabras de Jesús. Y viendo a Jesús saca el criterio. Ninguno de los dos, ni uno ni lo otro, ningún extremo. Jesús nos propone el proyecto de Dios. Y el proyecto de Dios no elimina la ley. No elimina el Antiguo Testamento ni los profetas. El proyecto de Dios es Jesús. Es su reino. El Antiguo Testamento es profecía del reino. Es anuncio. No lo podemos suprimir. En primer lugar. Y en segundo lugar, y lo más importante, el eje de la ley era el Éxodo. ¿Qué quiero decir? El eje del Antiguo Testamento es la libertad. La ley, la Torá, se dice en hebreo, tiene como centro la libertad del ser humano. Y con la libertad la vida, la dignidad de las personas y de los pueblos. El proyecto de Dios es libertad.
La ley está al servicio de la libertad. Por eso dice Jesús, no he venido a abolirlos, sino a llevarlos a su plenitud. Y la plenitud de la ley consiste en amar. Es el amor la plenitud de la ley. Les decía que el eje del Antiguo Testamento, el eje de la Torá, es la libertad. Pues con Jesús, la libertad desemboca en el amor. Solo quien ama es libre. Y entonces es aquí donde dice Jesús que Él viene para llevar la ley hasta que alcance su plenitud. Mientras dure en el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una iota, la letra más pequeña del alefato hebreo, ni una tilde de la ley. Y luego añade, con los catequistas, con los maestros, con los que enseñan en la comunidad. Por lo tanto, el que no dé importancia a uno de esos mandamientos más pequeños y lo enseñe, el que se salte, dice Jesús, el que lo tome como, no podemos. El Antiguo Testamento, sobre todo expresado en la ley de Dios, las 10 palabras, los 10 mandamientos, siguen siendo caminos de libertad, siguen teniendo vigencia y alcanzan su plenitud en el amor que nos ha mostrado Jesús y que es Jesús, el camino del amor. Por eso el que los observe y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Ahí queremos también estar nosotros, con Jesús, aprender a vivir en libertad delante de Dios, aprender la riqueza de nuestra tradición bíblica y eclesial, bíblica y la tradición de la Iglesia, que nos van encaminando, siguiendo a Jesús, hacia la libertad, hacia el amor. Feliz día y bendiciones para todos.